Cordial saludo, amigas y amigos, una vez más aquí en su segunda temporada de Tercera Raíz TV. Y pues bien, contarles que después de 2 años regresamos nuevamente aquí a su espacio, donde conversaremos con cada una y cada uno de los invitados e invitadas en este espacio, Tercera Raíz TV. Recordarles que la importancia de cada uno de nuestros invitados e invitadas es para conocer un poco de sus vidas, de su oficio, de su profesión, pero también hacerles un reconocimiento simbólico a su día a día. Y desde aquí, desde Tercera Raíz, queremos homenajear a cada una de estas personas. Compartirles que nuestro invitado de hoy es una eminencia al interior de la veeduría ciudadana, o más bien, en sus palabras, control social. Desde esa cámara social ha venido haciéndole aportes muy importantes al país, a la academia, pero también a las nuevas ciudadanías. Y pues bien, queremos conversar con él hoy, aquí en Tercera Raíz, pero antes de compartirles quién es nuestro invitado, déjenme citar una frase de una persona, la cual también me enseñó y nos enseñó mucho desde la ética, la transparencia y los valores. Y esta frase que les voy a compartir a continuación es una frase que cuando se la escuché mencionar en uno de muchos foros, eventos en los cuales acompañamos, pues bien, quedó para la memoria, quedó para mi memoria. Y dice así: en un Estado de Derecho a nadie se le puede privar de su libertad porque se fume un pucho de marihuana. Si la democracia es el gobierno de las mayorías, ¿cómo es posible que las mayorías estén desprotegidas y se encuentren en la pobreza o en la miseria? Pues bien, el maestro Carlos Gaviria Díaz, desde donde quiera que esté su espíritu, su alma, desde aquí queremos rendirle nuestro simbólico y sentido homenaje. Pues bien, hablando hoy de académicos, tenemos a un invitado que para mí, además de haber sido profesor, hoy es uno de mis amigos y le damos la bienvenida a Massimino Mafla Arango a Tercera Raíz. Profe, bienvenido. Buenos días, Jefferson, y buenos días a su amable teleaudiencia. Para mí es muy importante encontrarme en este espacio, en este escenario, que verdaderamente lo veo muy acogedor. Siento buena vibra, buena energía, y eso para mí es muy importante en los espacios, en los sitios que frecuento. Bien, profe, pero antes de iniciar y de conversar, quiero que brindemos por su presencia, por su llegada a este espacio, pero también por ese homenaje simbólico que desde Tercera Raíz queremos homenajear por su trabajo, su trayectoria y especialmente por ese aporte que le ha venido dando a este país. Eso es una cortesía de IFALA Familia y bueno, salud. Salud. Muy bien, profe. Entrando un poco en materia, hay un libro del cual usted ha venido haciendo un trabajo importante en el país, pero en algunas universidades, y además se puede encontrar en una librería nacional, ¿sí?, este libro tan importante que habla acerca del control social. Cuéntenos un poco qué es el control social desde su epistemología, desde su línea de investigación y también desde su día a día. Bueno, hablar de un tema tan complejo y tan abstracto como el control social, pues no es fácil, pero sin embargo, haciendo el esfuerzo para digerir la temática y entrar a conceptualizar qué es control social, sería bueno decir, por ejemplo, que con la Constitución del 91
Colombia arranca una nueva etapa, Colombia arranca un nuevo proceso, Colombia empieza a caminar por un camino diferente y ese camino es lo que se denomina la participación. Y la participación como una acción, pero también la participación como un modelo teórico donde podemos hablar de una democracia participativa. Y esa democracia participativa de una u otra manera, sin desconocer las instituciones de la democracia representativa, ha llegado para quedarse, para articularse, y a partir de allí entonces hay unas instancias, hay unos momentos donde el ciudadano puede, por ejemplo, el control fiscal participativo. Sí. Los ciudadanos por ley, los gobiernos, llámese locales, distritales, departamentales, tienen que destinar una parte del situado fiscal, una parte de los recursos que manejan para que sea la misma ciudadanía la que destine y priorice en qué se va a invertir. Entonces, estamos hablando de presupuesto participativo. Si usted me pregunta, bueno, ¿y eso de dónde salió? El modelo está en Brasil, en Porto Alegre, Brasil, donde la gente vivía en las favelas, en situaciones de extrema pobreza, y a través de esos procesos comenzaron a generar un desarrollo, y hoy en día en Brasil, en Porto Alegre, se ha convertido en un modelo para exportar a nivel mundial, y precisamente en Colombia tenemos que ir copiando esos buenos modelos. Copiar no es malo, copiar es bueno siempre y cuando se haga de la mejor manera. Después podríamos hablar de que existe la vigilancia que ha consagrado la Constitución, porque nuestra Constitución, tu Constitución, mi Constitución, como dice un programa donde fui invitado a nivel nacional, que es el Consultorio Jurídico de un gran amigo, Germán Navas Talero. Entonces, la Constitución es norma de normas, es ley de leyes, es la ley fundamental, la ley básica, y a partir de ahí se deben desprender todo el desarrollo infraconstitucional. Entonces, a mí me criticaba mucho, bueno, usted habla de control social, habla mucho de veeduría, pero eso no está en la Constitución. Entonces yo les decía, está el espíritu, y el espíritu de la Constitución es de que, por ejemplo, en el preámbulo se habla de participación, en el artículo primero como principio la participación es un principio, en el artículo segundo como fin la participación es un fin del Estado, porque el Estado en sí mismo no puede ser participativo. En el artículo tercero ya se dice que el ciudadano puede elegir o puede elegir un representante o puede optar por participar directamente, o elige un representante o opta por ser el candidato. Entonces ahí es donde verdaderamente comienza a configurarse esto de democracia participativa. Muy bien, profe. Dentro de esa misma línea de investigación que usted ha manejado sí, a través del tiempo, cuéntenos un poco, vámonos atrás. Sí. Sabemos que usted de oficio es abogado, ha venido haciendo una serie de posgrados, hoy está en su segundo PhD, pero además de esto, ¿cómo ha sido, digamos que esa maduración ante los estudiantes y cuál ha sido esa semilla que usted ha inculcado? Y especialmente también a sus hijos o hija. Bueno, sí, muchas gracias. Esa pregunta me permite hacer un reconocimiento a las universidades, independientemente de las cosas buenas o las cosas malas, reconocerle, por ejemplo, a la Santiago, donde fui miembro del Consejo Superior. Recuerden que ser miembro del Consejo Superior de la Santiago es casi que estar en un congreso, en una asamblea, por lo complejo que es trabajar en esta universidad. Hacer un reconocimiento a la Universidad del Valle, a la Universidad Javeriana, donde pude laborar, a la Unicatólica, a la Universidad Libre, que es la entidad que nos ha venido publicando diferentes productos de investigación, muy importante también, y a universidades internacionales como la Católica en Chile y la Universidad de Castilla-La Mancha en España, donde actualmente hago parte del Departamento de Ciencia Jurídica. Siendo un humilde colombiano, hago parte de esa institución en España, en Europa concretamente. Entonces, ¿qué he venido yo haciendo en la academia? He venido mostrando o abriendo un camino, el camino de la participación, diciéndole a los estudiantes que la participación es esencial para que haya desarrollo y bienestar en los moradores de esos territorios y habitantes de los mismos. O sea, la participación es fundamental para el desarrollo, pero también para el bienestar de los que moran o habitan un territorio. Y también he tratado de que mis hijos también, de hecho mi hija menor
está vinculada con el tema de la transparencia y acabo de obtener la maestría en la Universidad del Valle, trabajando precisamente ese tema, lo que quiere decir que estamos dejando un legado, no solamente desde la academia, sino desde el punto de vista familiar. Hay una pregunta poderosa, en mis términos, en mis palabras, y es la siguiente, profe. Si en el país existen las cámaras de comercio, en Santiago de Cali hay una cámara afro, y no hablo de las cámaras en relación a los legislativos, sino quienes organizan las cooperativas, el comercio, entre otras de las industrias. ¿Cómo hacer para que la Cámara Veedora Ciudadana o la Cámara Social sea un hecho real en el país y especialmente liderada desde ese oficio que usted viene asumiendo? Sí, interesante pregunta. Es decir, las cámaras de comercio tienen su enfoque, su razón de ser en las actividades comerciales, precisamente en los balances comerciales y en el tema de utilidades. El tema de la Cámara Social surge, emerge, nace precisamente en auscultar, en tratar de indagar, de profundizar, bueno, ¿y cómo hacemos para que los procesos de colaboración, de cooperación, es decir, el proceso del cooperativismo que en Colombia entró en una etapa de crisis y que estamos tratando de revivir porque el cooperativismo, por ejemplo, YoPlay, yo no sé si se puede decir nombres, es una cooperativa, el Complejo Mondragón en España, entidades a nivel internacional que son verdaderamente unos músculos financieros, pero son cooperativas. Entonces la idea del cooperativismo es la mutualidad, la ayuda mutua, la colaboración, la cooperación, y esto hace parte precisamente del control social. O sea que el control social llega también con un apoyo, con un respaldo, digámoslo así, como hace 100 años cuando John Maynard Keynes habló del tema del pleno empleo y fue precisamente la solución al problema de la crisis mundial que había en la economía. Entonces digamos que mirándolo desde otra óptica y en otro escenario y después de 100 años, yo pienso que la participación, como desde el punto de vista de la colaboración, de la cooperación, de revivir el proceso cooperativo. Recuerden que yo hice parte también del proceso cooperativo de Comeva en su época de bonanza. Un proyecto muy interesante, precisamente una cooperativa, para la clase trabajadora. Sí, ¿cierto? Una cooperativa modelo a nivel de América Latina, y entonces como presidente del comité jurídico, muchas de esas experiencias quiero aportarlas para que Colombia verdaderamente entre en ese proceso de colaboración, cooperación, que es verdaderamente manejar excedentes. Los excedentes nos permiten redistribuir los beneficios entre todos. Perfecto. Y eso apunta a darle un giro al proceso social que tanto se reclama por parte de los más necesitados, y que verdaderamente lo que se busca en ese sentido es articular lo público y lo privado a través de un nuevo sector que nace y que ya está bastante crecidito, que es el tercer sector, el sector solidario, el sector real de la economía social. Las juntas de acción comunal, por ejemplo, ya desde hace rato podían contratar, pero ahora ya hay una directiva presidencial que las juntas de acción, comunal pueden contratar. Entonces estamos viendo cómo la sociedad ya también está buscando soluciones al problema económico, porque es que no se trata de elegir y elegir gobernantes, si dónde están las soluciones para el problema económico de la sociedad. Profe, hablando de organizaciones y precisamente de cada uno de estos textos que tenemos aquí en la mesa, de los cuales usted ha hecho parte, una de mis preguntas es ¿cómo hacer entonces para que Santiago de Cali y el resto de las ciudades se articulen y reconsideremos que desde la veeduría ciudadana, desde la acción social, es importante poder manejar los recursos públicos de manera loable, pero también poder sacar adelante muchos proyectos y especialmente el desarrollo de los territorios o las periferias más olvidadas en este país? Bueno, la pregunta engloba prácticamente el tema del discurso académico, y es que hay un camino. ¿Cuál es el camino? La participación, para que todo el mundo nos entienda, para que el conocimiento sea asequible a todos y todas. ¿Cuál es el camino? La participación. Si ya tenemos trazado el camino, hay un origen y un destino.
haciéndole también un homenaje a mi padre y a mi madre, pues en este caso a mi padre, fundador de Transforma, Simino Mafla González. Importante. Una empresa que le ha prestado tantos servicios a Cali, al Valle y a Colombia, pero que quiero yo hacerle reconocimiento ya que la sociedad colombiana está en deuda con mi padre. Y también a mi madre, una mujer campesina, echada para adelante. Entonces, integrando lo urbano y lo rural, hay un origen, un destino, ese es el camino. A partir de ahí necesitábamos un vehículo, el vehículo era el control social se convierte en ese vehículo para transitar ese camino y como todo vehículo necesita un guía, un conductor, una persona, como decían los griegos, una persona que guíe el barco, en este caso el vehículo. Entonces hemos llegado acá para hablar de esa figura que es la veeduría, pero hay muchas formas de ejercer control y la veeduría no es de X o Y personas, la veeduría es de todos. Todos en Colombia somos veedores, como lo dijo un expresidente. 50 millones de colombianos, bienvenidos a hacer veeduría. Y este tema yo lo hablo abiertamente porque no podemos pensar que la veeduría es de X o Y personas, la veeduría es de todos y para todos, y ha llegado para quedarse. Y esto es muy importante recalcarlo porque mucha gente dice que por qué yo hablo tanto de ese tema, si ese tema le corresponde a los veedores. No, en Colombia los 50 millones son veedores y todos tenemos derecho a hablar de veeduría. Nadie puede imponerle a otro limitaciones. Bien, profe. Dentro de todo ese aspecto que hemos venido conversando, hay algo poderosísimo que quisiera que usted me contara y me mirara precisamente a la cara. De esa gran mayoría de estudiantes que han pasado por sus aulas o por, digamos, cada uno de estos salones, ¿usted qué tanto recuerda de uno de ellos o de algunos de ellas y ellos, y especialmente hoy estén dentro de la función pública? Porque también sé que ha tenido compañeros que hoy están en el ejercicio público. ¿Qué tanto le ha dejado hoy usted, por ejemplo, las instituciones educativas por las cuales, o de educación superior, las cuales usted ha ejercido desde su labor un gran proyecto? Para no ser injusto, yo pienso que, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo en todas las universidades, todas las que enumeré de un principio, la Santiago, la Valle, la Escuela Superior de Administración Pública, saqué yo 10 años ahí, Unicatólica, los estudiantes han entendido la importancia del tema del control social, del tema de la participación. Y es que si usted me dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer en Colombia para que esto cambie? Invitar a la gente a participar, pero participar no es reunir la gente por reunirla, no, hay que tener una estrategia, hay que tener unos recursos, hay que tener unos enfoques en qué los vamos a enfocar en esa participación, porque la participación puede ser política, que es la más conocida. Nos invitan a votar por unos gobernantes, pero hasta ahí llegó, pero hay participación ciudadana, que son los espacios constitucionales y legales para que la gente participe, hay participación social, que esta más que todo está enfocada en el tema de la salud. Recuerde que yo soy conferencista de la Secretaría Departamental de Salud y soy también conferencista del tema de la UES Valle como miembro del Consejo Directivo en estos temas. Entonces, ahí se habla de participación social, en salud. También está la participación comunitaria, que es cuando las comunidades se reúnen para hacer una vía, para mejorar sus temas de seguridad, para hacer un acueducto veredal o acueducto comunitario. Y la participación cívica, que está enfocada para la defensa de nuestros valores, nuestros símbolos patrios, que también es importante. Profe, mientras usted disfruta... Esa es la tipología, ¿no?, de la participación. Sí, claro que sí. Por ahí hay que empezar porque... Mientras usted disfruta, bien sea del cóctel o del ceviche, yo quiero también llevar a pensar o reflexionar más bien sobre la pregunta a seguir. Y es, si sabemos que funciona la teoría que usted ha planteado, no solamente desde lo teórico, sino también lo ha venido haciendo a través de cada uno de los estudiantes y que sabemos que funciona, cuéntanos un poco cómo fuiste merecedor a ese premio y a esa medalla, que se reconoce también desde ahí, desde ese lugar de enunciación, tu aporte a este país. Sí, mire que interesante que usted toque ese tema, Jefferson, porque cuando me invitaron a participar y yo dije, sí, voy a prestar mi nombre para que se me postule a la medalla Luis Carlos Galán, la gente me decía,
No, pues que en ese Congreso todos son corruptos, ¿para qué se va a meter en eso? Entonces yo le quiero decir a toda esa gente que me decía eso que como primer lugar yo soy un académico. Como académico he venido teorizando el tema de la participación ciudadana, el control social y el tema de la veeduría. Y a partir de allí, entonces, mis productos de investigación, que son todos estos libros o algunos que he traído para mostrarle a los televidentes, a partir de ellos es de que con estos productos, verdaderamente pensamos hacer el conocimiento asequible a todos, porque la gente confunde, por ejemplo, en el sur del continente, participación política con participación ciudadana. Yo quiero aclarar eso para que ahora que he sido admitido al GAMI, que es un organismo internacional que tiene su sede en Suiza, en Ginebra, que lucha por la paz de las naciones y sobre todo que ha venido trabajando en la creación de los ministerios de paz, que es muy importante, como usted lo decía, creer en las instituciones. ¿Qué son las instituciones? Normas sociales, normas legales, y el Congreso de una u otra manera es una institución. Yo no puedo decir que el Congreso es corrupto todo porque como institución es una de las más importantes, pues es la que hace las leyes en Colombia, y por eso hay que creer en las instituciones. De pronto, si los hombres que han pasado por ahí no han cumplido su función, llamémoslos a control social y hagámosles veeduría para que desde cumplan. ese mismo control social, Sí, que tiene el país y este gobierno, que es el gobierno del cambio, sí, nace el Ministerio de Igualdad de Equidad e Igualdad, en cabeza de nuestra vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina, hoy ministra del mismo ministerio. Sin embargo, ¿cómo es eso y cómo se piensa, digamos, su ejercicio, su labor para hacerle aporte a ese ministerio y quizás tal vez a otros más? ¿Se ha pillado de pronto la posibilidad de estar en el mismo? Claro, interesante y de actualidad pregunta. Cuando se comenzó a hablar del Ministerio de la Igualdad, en mi cátedra de globalización público-privada y género, con enfoque en equidad de género, que actualmente estoy editando en la ciudad de Cali y que acabo de editar en el distrito de Buenaventura, en la semana pasada, se hablaba de eso, porque la igualdad, de una u otra manera, igualdad, libertad y fraternidad fueron los principios de la Revolución Francesa, pero la humanidad ha ido avanzando y la igualdad no ha sido suficiente, se requiere de algo más. Y ese algo más es la equidad precisamente, porque la equidad nos viene a traer igualdad de oportunidades e igualdad de derechos, y ahí es donde surgen todos esos derechos de las diferentes comunidades. Estamos hablando de las comunidades afrodescendientes, los pueblos aborígenes, raizales, estamos hablando de las comunidades ROM, estamos hablando de la comunidad LGTBIQ+, estamos hablando de los jóvenes. En Colombia hay dos leyes estatutarias de jóvenes, una que complementó la otra del 2013-2018, y los jóvenes, pues seguramente la gran mayoría no conoce que verdaderamente hay herramientas, mecanismos para no ir a las vías de hecho. Profe, sabemos un poco el ejercicio que la academia exige, Sí. pero también cómo eso juega al interior de su grupo familiar. Por ejemplo, su esposa, ¿qué dice de toda esta, digamos, ola de información que usted tiene y cómo eso se compenetra con su relación como padre, esposo e hijo, tío, etcétera, etcétera? Bueno, esa pregunta es interesante porque recientemente con el lanzamiento de este libro pude sentir o ¿cómo se llama? Pude notar el respaldo de mi grupo familiar, mi familia grande y mi hogar, mi esposa Adriana y mis hijos Carlos Andrés, Ana Mercedes, Margarita y Lina María, que está vinculada actualmente con la administración. Ellos han entendido la importancia de este tema, sobre todo mi esposa Adriana, que cuando me tuvo que decidirme por un tema en el doctorado de Economía Pública y Desarrollo Local con la Universidad de Castilla-La Mancha, todos los asesores aconsejaban no tocar esos temas porque son temas novedosos, son temas que si usted se mete le van a decir que usted está improvisando, que no tienen indicadores. ¿Podríamos hablar de innovación social? Sí, se puede hablar de eso porque precisamente por eso me tuvo que ir a la academia y a construirle los indicadores a todos estos temas en este libro, Fundamentos de Veeduría, que ustedes lo pueden encontrar en todas las bibliotecas, porque ya este libro no se está distribuyendo. Ahí están los indicadores para hacer de la veeduría un proceso académico, científico. En este libro está desarrollado el Sistema Nacional e Internacional de Veedurías,
En este libro del ICESI hay un artículo científico que está respaldado en estos dos libros y en un tercero que se llama Institucionalidad de la Veeduría, publicado por la editorial de la Universidad Libre como tal, Universidad Libre, recordemos que es una universidad del orden nacional, sí, y prologado por un señor que se llama José Gregorio Hernández, que creo que fue uno de los magistrados más importantes que ha tenido el país en la Corte Constitucional. Ese señor prologó ese libro. Muy bien, profe. Por este motivo y por muchos otros más, y para ir redondeando, porque pues usted sabe que muchas veces donde se tratan temas de interés pero de alto calado, a veces el tiempo es muy corto. Pero también dentro de esa misma gestión, profe, y además de este proyecto que tiene ese libro, que lo vienes promocionando, ha tenido muy buena aceptación, es sí, ¿cuál es la proyección que tiene el profe para este año? Es decir, en términos de proyectos. En términos de proyectos, para este año ya culminar exitosamente mi tesis doctoral en Derecho. Ya estoy gozando de un periodo que me dio la universidad para ajustar mis cosas y armonizarme, y ya en este año ya definitivamente ir por ese doctorado en Derecho. Ya prácticamente eso es una buena noticia. Adelantémonos para que el universo se confabule con nosotros. Vamos por ese título de doctorado en Derecho, y todo Colombia, 50 millones, vamos a hacer barra para que ese título llegue pronto. Profe, otra pregunta. Sí. ¿Por qué es tan complejo ser nombrado en la Escuela Superior de Administración Pública ESA? Bueno, de la Escuela Superior de Administración Pública ESA guardo muchos agradecimientos, porque ahí me pude consolidar como docente, me he armonizado mucho con los estudiantes. Ahí hay unos procesos que hay que cumplir, como todas las entidades del Estado, hay unas convocatorias. Afortunadamente pude llegar y aplicar como docente catedrático, y en esa calidad he estado 10 años. Pues sí, me gustaría poco a poco ir avanzando en los diferentes escalones y etapas que tiene la docencia en la Escuela Superior de Administración Pública. Yo creo que en ese sentido la ciudadanía y sobre todo los egresados y los estudiantes me van a apoyar bastante. Si nosotros pudiésemos hacer un globo, sí, o un análisis rápidamente a la redonda de la Universidad Santiago, la Universidad Universidad del Valle, la Escuela Superior de Administración Pública, la Unicatólica, la Javeriana. Dentro de estos, humanamente, ¿cuál cree usted que le ha dado el lugar como docente, como funcionario, pero también como persona dentro de su integralidad y respaldo? Yo creo que con todos los ires y venires, la Escuela Superior de Administración Pública ESA, que es la universidad donde se forman los gerentes del Estado, de una u otra manera llevar 10 años en esa institución y haberme mantenido durante ese proceso de 10 años, es una universidad que yo le debo mucho agradecimiento, porque me ha permitido consolidarme, formarme como docente investigador y sobre todo como facilitador, porque yo me considero antes que un docente, un facilitador, un orientador, un guía para formar esos futuros gerentes del Estado, y ya tenemos pues ya muchos ya formados como servidores públicos, administradores públicos, que le están prestando un gran servicio al país en todos los diferentes niveles y en los territorios donde se encuentran. Hay algo muy interesante en este libro, es uno de los apartes donde antes de hablar de la gobernanza, del plan de gobierno, del actual gobierno del cambio, y especialmente hoy que se está, digamos que aprobando el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República, hay unos aportes muy interesantes, profe, aquí en este libro que parecieran como si fueran copiados directamente desde ese modelo de desarrollo hacia o para Colombia, para nosotros los colombianos. En ese sentido, cuando usted inicia a escribir el libro y coinciden cosas, ¿qué pasa ahí? Es decir, ¿a qué se da esa coincidencia? Yo pienso que serían como dicen algunos amigos, diosalidades, antes que coincidencias. Son precisamente el destino, y es que como vengo en un camino, pues en ese camino precisamente ese camino me tiene aquí, la amistad que nos embarga,
Y es porque vamos por diferentes caminos, pero siguiendo una misma ruta, y por eso es que nos encontramos en las bifurcaciones, en los diferentes cruces, nos vamos a seguir encontrando, porque creo que tenemos un objetivo, y es de hacer Colombia una Colombia grande, una Colombia próspera, una Colombia, como dice el modelo que yo estoy pregonando, no solamente democracia participativa, sino una democracia integral u holística, donde quepamos todos y todas, y donde no haya exclusión. Cuando hablamos de esa exclusión, es la Sí. que históricamente las periferias en el país han estado, o hemos estado más bien, excluidos. Sí. Hoy, dentro del gobierno del cambio, ¿qué cree, o más bien, cuál es su mirada, profe, como académico, y especialmente como ciudadano, que usted podría recomendar? Pero también, si le dieran la posibilidad de hacer parte del gobierno nacional, ¿dónde se ve usted? Yo me veo precisamente desde lo teórico en eso que le acabo de decir, con participación, digamos lo que yo pretendo, perdón. Profe, ¿en Sí, cuáles de las instituciones del Estado sí. usted se ve precisamente haciendo su aporte de manera real para el beneficio del país? Pues ahí sí me voy a hacer a traspolarme, porque recuerden que yo soy campeón nacional. A mí me gustaría estar desde el deporte. Me parece que el deporte, la parte lúdica, los juegos, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, el ocio como lo llamaban los griegos, ahí sería una parte importante, complementado con el tema de planeación nacional, y también complementado con el tema del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Podíamos hacer y la parte cultural. Yo creo que lo mío es integral, por eso mi modelo de democracia es una democracia no solamente participativa, dinámica, sino integral u holística, y creo que ahí está también parado el gobierno nacional. Profe, para ir cerrando, o más bien, para irnos despidiendo, Sí, tiempo atrás usted fue una figura dentro del deporte, sí, fue campeón nacional sí. de atletismo. En ese sentido, si a usted le dieran la posibilidad de hoy ejercer desde el Ministerio del Deporte, ¿lo tomaría o no lo tomaría? Sin dudarlo le diría que sí, porque la vida mía es el deporte. De hecho, yo soy el fundador del Club de Atletismo Santiago de Cali, uno de los clubes que fue uno de los clubes más importantes del país, en una época que era difícil. El atletismo era un deporte bastante olvidado. Y para mí fue un honor que nuestro gran representante del atletismo, Pedro Grajales Lloreda, que lleva su nombre el estadio y la pista de atlética de Cali, estuviera en el lanzamiento de ese libro, que el amigo Silvio Marino Salazar, un epónimo del pedestrismo, de las carreras largas, oriundo de Tumaco, también estuviera en el lanzamiento de este libro, y un amigo, Orlando Moreno Cardona, que también figura del deporte, de las carreras de mediana y larga distancia. Y grandes personajes que estuvieron ahí en el lanzamiento de este texto. Para cerrar, ¿qué opinión le merece a usted la salida de María Isabel Urrutia del Ministerio del Deporte? Pues como persona, y sobre todo como exatleta, porque ella fue campeona nacional de disco y de jabalina, nos dolió mucho, porque hace parte de nuestro digámoslo, grupos que permanentemente nos estamos reuniendo, aunque ella pues últimamente iba poco, pero sí nos dolió mucho, porque como todos, como atletas, pues valoramos mucho el trabajo que vienen desarrollando los exatletas. Recordemos que tenemos médicos muy prestigiosos, ingenieros y arquitectos, personas biólogos que han sido atletas y que hoy en día le prestan un gran favor a la sociedad, y nosotros nos hemos seguido reuniendo. En la última reunión que le celebramos el cumpleaños a Fabio Zúñiga, ¿no? Y al amigo Jimmy Tejada, asistimos como 200 personas ahí en la Escuela Nacional de Deporte, y gracias a la Escuela Nacional de Deporte que nos facilitó las instalaciones para hacer esa reunión. Bueno, profe, muchas gracias por haber venido a Tercera Raíz TV. Muchas gracias. Amigas y amigas, una vez más, desde aquí, desde su programa Tercera Raíz, nos estábamos encontrando en otra próxima ocasión, pero antes recordarle que hay que buscar el corazón desde la raíz. Hasta pronto.